Cuando llegué a Santa Fe, pues capital. Y en la capital no es fácil jugar. Claro. Uno puede llegar a Santa Fe, a Millonarios, los equipos de la capital, ahora Equidad, Fortaleza, pero no es fácil sostenerse y no es fácil mantener un nivel porque la capital se imagina 40 espectadores, 40.000 espectadores, allá uno allá adentro. Yo, a mí me daba susto, pero alegría, Sí. porque uno decía, 40.000, pues pucha, tengo que ser el mejor, tengo que rendir. Y gracias a Dios cuando los clásicos siempre y todo el tiempo que jugué en Santa Fe, siempre entregué todo. Hola amigos del anecdotario de Gol Caracol. Hoy nos encontramos con un personaje que con solamente recordar su sobrenombre ya todo el mundo lo ubica. David Cachaza Hernández jugó en 14 equipos, lo recuerda mucho en Santa Fe, jugó en Cortuluá, Pereira, Quindío, fue a Venezuela, estuvo Sí. en un equipo venezolano y aún sigue trabajando para el fútbol y viviendo para el fútbol. David, bienvenido. ¿Cómo Muchas vamos? gracias, hombre. Bien, bien, gracias a Dios. Usted mira ¿qué le produce esta? No, esto, alegrías, muchas alegrías porque esto fue lo que yo quería desde pequeño. Y yo cuando estudiaba en el colegio, 12, 14 años, siempre le decía a mis viejitos, yo quiero ser jugador y quiero que me vean por la televisión. Mis viejitos decían, no, pero ¿cómo? Yo voy a ser jugador profesional y lo voy a hacer por ustedes. Y gracias a Dios le pude dar esa alegría a mis Y viejos. les cumplió, ¿no? Y con Les, creces cum- porque les fueron cumplí. 14 equipos, ¿no? Sí, fueron 14 equipos metiendo los equipos de la B y bueno, me siento muy orgulloso porque pues gracias a Dios en todos los clubes que estuve creo que aporté cosas muy interesantes. Siempre el pundonor, la garra, el desgaste atlético, no ahorrar una gota de sudor por la camiseta que defendió. Creo que fue una característica que lo marcó en el fútbol colombiano, ¿no? Siempre me caractericé por eso, porque desde pequeño me gustaba siempre el balón, correr, buscarlo, ayudar a mis compañeros y bueno, yo creo que eso se evidenció en los demás clubes y por eso la gente de Santa Fe se acuerda mucho porque en la capital es capital y yo siempre que llegaba salía al campín, salía con la convicción de entregar todo hasta que terminara el partido. Usted habla de sus viejitos, ¿de dónde eran sus viejitos? ¿A qué se dedicaban sus padres? A ver, mis viejitos son de un pueblo caldense, de Río Sucio, Caldas. Yo vivía en una vereda del pueblo, la playa. Tenía mi escuela, la cancha de fútbol. Mis viejitos tenían su finquita de panela, de hacer la panela, el proceso de la panela, de café, plátano. Y bueno, y así me levantaron. Así nos levantaron porque éramos 10 hermanos. 10 hermanos y así nos levantaron y eso a mí me marca mucho porque vi todo el esfuerzo que hicieron mis viejos por cada uno de nosotros. Claro, y ellos entendían el tema del deporte, del fútbol, lo veían como una profesión, lo veían como un pasatiempo. ¿Cómo veían ellos el fútbol, que era lo que usted quería? A ver, mis viejos les gustaba el fútbol, pero no mucho. Les gustaba porque pues se veía, porque yo jugaba desde pequeño, pero nunca, de pronto mi madre sí, mi viejito que lo amo, él me decía, no, fútbol, ¿Para qué? póngase a estudiar, siga estudiando, trabaje conmigo, porque el viejo para que yo llegaba de mi colegio y vamos a trabajar, tocaba. Ahí ve, mi viejita decía, no, es que Va a entrenar. el niño tiene que ir a entrenar. Pero bueno, ya cuando ellos vieron que yo empecé, que figuraba en los equipos juveniles, Selección Caldas, Segunda División, primera vez que fue el equipo primero de primera vez profesional, que fue Dinastía. Deportes Dinastía de Río Sucio. Ya ellos ya me hablaban, me decían cosas bonitas y ya cuando ya empecé a recibir poquita plata, porque recibí poquita, pero esto para ustedes y esto para mí, les ayudaba mucho, aunque fuera poquito, pero
ellos eran felices. Claro. ¿Y en qué le tocaba trabajar cuando no iba a entrenar? Que su papá le Eh, decía, venga, ayude, mijo. claro, yo le ayudaba a mi viejo a deshiervar la cafetera, los palos de café. Nos íbamos para las montañas a bajar madera para hacer la comida, porque mi viejita tenía un fogón de leña Sí, y, y era duro porque subir a las montañas y bajar con madera, al hombro. con palos grandes o ramas pequeñas, pero en bulto, era difícil, pero bueno, tocaba y así nos levantó los viejos. Claro, y ahí puede ser el tema de usted forjar el sacrificio, la lucha, no entregarse, no rendirse. Claro, porque la vida era difícil. En esa época era difícil. Yo veía que los viejos hacían el esfuerzo lo que más pudieran, trabajaban, cogían el café, vendían el café, la panela, y era un sacrificio bastante grande. Y yo siempre pensaba en mí, yo quiero empezar como a ganar alguito para yo de pronto comprarme mis cuadernos, mis guayos, mis zapatos para el colegio, para que a mis viejos no les toque tan duro. Y gracias a Dios así se fue haciendo poco a poco. Y igual a ellos también les colaboraba. Yo en el fútbol no gané mucho dinero, pero creo que lo que gané lo aproveché. Lo Sí, aproveché y bueno, y eso es importante. Ahora seguimos trabajando, o sigo trabajando porque toca trabajar, pero gracias a Dios vivo muy feliz por todo lo que hice en el fútbol. ¿cómo se encamina en el fútbol? ¿Cómo empieza a dar pasos poco a poco, quizá lentos pero seguros hacia el sueño? Desde pequeño, en el pueblo figuraba, en el pueblo hacía diferencia, hablaban mucho de mí. Después llegaron las elecciones Caldas, que eso no es fácil. Y más de un Iban pueblo, ¿no? de un pueblo que hay veces en esa época casi no iban a los pueblos, pero por ahí se regaba la bola, hay un pelado así, y bueno, iban a verme y me fichaban y bueno, tal día tiene que presentarse a la selección Caldas del Manizales. Y por ahí empecé. Por ahí empecé torneos nacionales hasta que llegó la segunda división de La primera reservas, vez. la primera B La y Copa con casa era en ese la tiempo. copa con casa, la abejita con Avi. Entonces, así, no era fácil, para nosotros no era fácil porque en esa época eran jugadores ya mayores, de Ah, sí, nombre, eran experimentados, sí. eh, Jugaban en la como B. dice uno, veteranos en el fútbol. Y para uno joven era muy difícil, pero bueno, yo decía, no, yo tengo que trabajar, si yo estoy aquí es porque tengo algo y me exigía muchísimo. Y Claro. poco a poco los técnicos fueron valorando eso y vieron cositas y me fueron metiendo. Tengo una experiencia con Reinaldo Rueda. Claro, en el Cortuluá, ¿no? Claro que yo llegué y ese día el Tucho Ortiz, que era el técnico, ya no estaba. Y me encontré fue con Reinaldo, porque a mí me dijeron, vaya, que lo vea el Tucho. Cuando llegó Reinaldo, me le presenté y, profe, ¿cómo está el presidente? Ah, él este pelado que está en el Quindío, pero el Tucho dijo que viniera a verlo. Y yo lo saludé y, usted es David Hernández, me dijo el profe Reinaldo. Y yo, Sí. sí, señor. Yo quedé impresionado porque David Hernández, ¿Cómo? bueno, de pronto me escuchó, uno no sabe. Y gracias a Dios hice las cosas bien y Reinaldo en un día me dijo, hable con el presidente que yo quiero que se quede. Claro, Y eso fue una alegría grande para muchos. claro. Y ustedes fueron de los primeros equipos de esa primera B, el Dinastía Río Sucio. Sí, sí, claro, el Dinastía de Río Sucio. Y más de un pueblo, Sí. más de un pueblo. ¿Y jugaban de local ahí o en dónde? Jugábamos ahí mismo en Río Sucio, el Vergel de Río Sucio. Y llegamos lejos. En ese entonces se manejaba mucha cosa y por cosas del destino no pudimos ascender porque pasaron cosas Sí. muy tristes, pero bueno, fue difícil en ese tiempo para nosotros, pero tocó seguir. ¿Qué cosas? De pronto, habían fines de que nosotros no subiéramos y era difícil porque pues, eran Tiempos personas de difíciles. alto mando y bueno, entonces ante eso no se pudo, pero nosotros comprendimos, por algo pasó eso. Claro.
Los más famosos del Dinastía Río Sucio fueron Cachaza Hernández y Juan Carlos Henao Juan Carlos Henao estuvo en entonces estuvo también Chicho Serna. en el Dinastía. Sí, ¿Y usted jugó con él? sí, claro, ahí en Dinastía jugamos un torneo que es muy importante en Pereira, la La Copa Copa Ciudad Ciudad Pereira. Pereira. Y Carlos Trejos también estuvo, Carlos Trejos que jugó en el que tuvo un Quindío, recorrido grande en el fútbol colombiano. el Mechudo, el 14 del Quindío. Sí, Bueno, y ese Cortuluá, ¿quién le tocó además de Rueda, de jugadores? Porque ese Cortuluá también fue cuna de jugadores importantes para el fútbol colombiano. ¿Usted le tocó con Yepes? claro. Yepes en ese entonces jugaba en la sub-20, pero entrenaba con nosotros. Y Yepes era delantero, él era 9 Sí, y era goleador en la sub-20, las categorías menores. Eh, pero tuve un preparador físico bravo, sí, Curbelo, un uruguayo, Curbelo, Curbelo, Daniel sí. Curbelo. Daniel Curbelo, sí. Y uno dice, pero ese man como trabaja de duro, como nos mata, pero mira que son trabajos que le sirven a uno para uno poder rendir allá dentro del terreno de juego. El profe Reinaldo tenía asistente al maestro Arboleda. A Jairo, Oh, claro. qué belleza. Se metía a los ruedos con nosotros a jugar, se le veía la magia que tenía, a pesar de la edad que tenía, y se metía con nosotros. Entonces yo llegué y habían gente grande, Ampudia, Jairo, sí. el Piripiosma, el Finadito. Armando, sí. Me tocó con Checho Angulo, con el Pollo Díaz. Uf, eh, gente de mucha. reconocimiento, ¿no? Jorge Amado Núñez, O el Cenizo. el Cenizo, ¿En Cortuluá? en Cortuluá. Ya. Por eso te digo, en entonces los que jugaban eran esos monstruos. Sí. Pero uno cuando ellos veían de que tenía cositas y que trabajaba, hágale papá, hágale Y que hay usted que corra darle. por esa banda. Claro, y en la pretemporada de primero y dele, y bueno, yo quería lo mío Sí. y gracias a Dios se me dio. De todos esos que nombró que son Selección Colombia Ampudia, Checho, también Selección Colombia América, Jorge Cali, Rayo, el Jorge arquero. Rayo, el arquero de ellos, alguno en especial lo aconsejó? Le dijo, venga David, esto es así, aprenda esto, ¿por qué no se dosifica un poquito? ¿Alguna No, la cuestión así? mayoría, yo tenía mucha empatía con todos. O la Sí, mayoría me decía, hágale papá, trabaje, que a usted le gusta trabajar, anda bien, juega bien, se exige, eso es lo que necesitamos, que usted se sienta bien, pero la amistad en el fútbol es una belleza, la sí, verdad que sí, donde yo estuve, siempre tuve muy buenos compañeros y así debe ser. claro. Pretemporadas de montaña, de Uh, chalecos hay unos sí, chalecos famosos de arena que de arena, como los de Pinto, ¿qué más hacían? eso Daniel Curvelo nos lleva para una pista de cross, de motocross, no me acuerdo, eso queda en un ingenio, San Carlos. Sí. Bravo, pero bueno, tocaba. En Bogotá, los chalecos y los chores, Ah, ya. acá, llenos de arena. Por allá por Tabio, algo así nos Sí. llevaba. ¿Usted fue al Alto del Cable, al lado de Monserrate? ¿Sería ese? No, eso fue ¿Por como Tabio? por Tabio, cuando estaba Juan José Peláez Sí, el profe Elkin y el Sánchez. profe Elkin Sánchez. Sí, Pero bien, no, tocaron pretemporadas bravas, pero bueno, para eso estábamos nosotros, para exigirnos y para trabajar fuerte para poder rendir en la cancha. claro. Me hablaba de Yepes ahora. ¿Yepes alcanzó a jugar con ustedes o Yepes estuvo ahí cerca de ustedes? Yepes alcanzó a jugar con Ya de nosotros. Bad Centro. Sí, ya el profe Rueda fue el que lo inició en esa posición, porque como te digo, Yepes era 9, goleador, del cabeceo excelente. Y sí, tuve la oportunidad de estar con Yepes y bueno, y después el profe Rueda se lo llevó para el Cali y ahí fue donde el hombre Se disparó. se disparó y salió. ¿Qué me dice si le digo Reinaldo Rueda? Oh, el papá del fútbol. Sí. Yo a él lo quiero mucho. Él siempre que yo cumplo años, siempre la llamadita o me escribe y siempre estamos ahí. Yo a él lo quiero mucho y vivo muy agradecido con él. Ahora 6 semanas que Reinaldo lloró en una rueda de prensa al no clasificar al 2026. El hijo Cachaza que sintió. No, tristeza igual. Tristeza porque yo conocí muy bien al viejo y eso es un amor muy inteligente y da duro uno ver a una persona Sí. así sufriendo porque uno sabe cómo es él, cómo trabaja y cómo siente eso. David Hernández, la Cachaza,
tiene una historia antes de Santa Fe y después de Santa Fe. Sí, claro. Explíquenos por qué. A ver, antes porque, bueno, estuve en muy buenos clubes y rendía. Cuando llegué a Santa Fe, pues capital. Y en la capital no es fácil jugar. Claro. Uno puede llegar a Santa Fe, a Millonarios, los equipos de la capital, ahora Equidad, Fortaleza, pero no es fácil sostenerse y no es fácil mantener un nivel porque la capital se imagina 40 espectadores, 40.000 espectadores, allá uno allá adentro, yo, a mí me daba susto, pero alegría. Sí, Porque uno decía, 40.000, pucha, tengo que ser el mejor, tengo que rendir. Y gracias a Dios cuando los clásicos siempre y todo el tiempo que jugué en Santa Fe, siempre entregué todo. Y vivo muy agradecido porque directivos, hinchas, amigos, jugadores, eh, siempre los recuerda a uno muchísimo. era usted el ídolo de Oriental, decían en la radio, en las emisoras, porque no había casi, no me transmitían los partidos. Sí, era así, el ídolo de Oriental. Sí, era lindo. Era lindo uno salir y verse en esas pancartas. Y bueno, entonces yo personalmente decía, pues a esa gente hay que entregar todo. Hay que tratar de hacer lo mejor posible dentro de la cancha para que esa gente sienta esa alegría. Uno piensa en que dejan de hacer cosas para ir al estadio. Hay gente que de pronto no tiene los recursos y van. Entonces yo siempre pensaba mucho en ellos y yo a la hinchada de Santa Fe la quiero muchísimo y nunca, y nunca dejaré de quererla porque se portaron muy bien, muy bien. Corear su nombre en el Campín, después de todo ese camino que recorrió, de sus viejitos, ¿qué sentía usted? Sentía de todo, alegría, ganas como de llorar, al ver toda esa gente allá gritándole a uno el nombre, el apodo. Eso es lindo y eso le daba a uno más ánimo para dar más de lo que yo daba. ¿Y cómo le iba con la hinchada de Millonarios? Hombre, la hinchada de Millonarios siempre la respetaba y de pronto eso es normal en los hinchas, de pronto de que le griten a los jugadores, eso es normal, yo lo cogía como normal, palabras no buenas, pero yo los aplaudía. Yo entre mí decía, si me gritan, si me llaman, es por algo, porque creo que estoy haciendo las cosas bien. Y a mí me animaba eso. Y Claro, yo tengo que ser el mejor, yo tengo que entregar todo, yo tengo que correr todo. Y así era. sí. Pero, pero no, en ningún momento. Admiro la hinchada de Millonarios porque siempre ha estado ahí. Y Millonarios es un gran club. Es un club muy importante en Colombia. Le gritaban el coro celestial que se llama en los estadios, pero también como que lo respetaban o usted sentía que Sí, se la montaban porque, no, el coro celestial, pero como te digo, yo los aplaudía, nunca un gesto malo, nunca nada. Tuve una experiencia fuera del estadio, ¿qué pasó? creo que fue un clásico, y se me arrimaron los hinchas de Millonarios. Yo pensé, uy, fue pucha, aquí, quién sabe qué van a Tocó hacer, pelear. pero no, yo no soy peleón, pero bueno, si de Sí, tocó. pronto le toca a uno defenderse. No, y se me arrimaron. Como 6 o 7. Cachaza, ¿qué más, hermano? Ya cuando me saludaron así, yo dije, Vienen en tono amigable. bien, tranquilo. Y yo, gracias a Dios, yo he sido muy formal, muy tranquilo. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? No, Cachacita, hermano, lo admiramos. Usted es un gran jugador, pero lástima que esté en Santa Fe. Y yo, no, muchas gracias, hermano, les agradezco por sus palabras. Y a uno respeta, uno llega a un equipo y bueno, y es para ese equipo. Claro. Además de Peláez, ¿qué técnicos tuvo en Santa Fe que le hayan marcado? Tuve al Yugoslavo Sesevic. Cesevi, el Lodovan Cesevi. Eso, Sí, qué señor, ese señor a mí me quería mucho, me decía que me quería llevar para Yugoslavia. Le rendí, porque a él le gustaba mucho el jugador que corriera, fuera, tan, tan. Él lo decía en las charlas, lo decía. Y me puso en muchas posiciones diferentes. No me preguntaba, ¿usted puede jugar acá? No. Alineación, cachaza. Y bueno, yo me sentía con la confianza, porque yo sabía que él
me conocía y sabía en qué posición jugaba. Y me puso en muchas posiciones ¿Y de diferentes. qué lo puso? Así raro, No, de extremo, extremo. de extremo, por derecha, por izquierda, de lateral, por derecha, por izquierda, de media punta, de delantero. Terminé jugando volante de 5. Sí, con él. En algunos partidos jugué con él. Tuve al finadito Iber Grueso, Y ver grueso José Iber, al sí. finadito Germán Gutiérrez de Sí, Piñeres. era el asistente Lo del tuve, Lodoval. tuve al Pecoso Castro. Estuve creo que un año larguito, casi 2 años, y bueno, y desafortunadamente él de pronto no quería tenerme en el club, pero nunca tuve problemas con él, y cuando me lo encuentro lo saludo normal, porque lo admiro, porque lo tuve bastante tiempo. O sea, Pecoso no lo ponía. Sí, de pronto yo jugaba antes de llegar con Pecoso, pero sí, sí me ponía, pero en unos partidos no me colocaba. Y yo nunca le dije, profe, ¿qué pasa? No, no, no. Yo trabajaba normal, en el banco tranquilo, concentradito, mirando. Y yo creo que al profe no le gustaba porque yo siempre que salía al estadio, la gente, los hinchas, coreaban mi nombre. Y hay veces me pedían que me metieran a jugar. Ah, sí, estaba en el banco usted y lo Y, empezaban a pedir. y hubo partidos donde yo entraba y el partido cambiaba. Uno en especial, el partido de América en Cali, en la Merconorte, que yo entré, me acuerdo que entré con el Moro Murillo Luis y, Alberto, el volante, y yo extremo. hice gol. Moro hizo gol. Pero no, feliz, yo la pasé muy bien y como te digo, yo con el Pecoso yo lo quiero mucho y lo respeto como persona y como técnico que fue. Y esa Merconorte en la que quedaron subcampeones, ¿por qué no lograron el sueño y lo máximo? Fue difícil. Lo merecíamos porque nosotros sacamos un resultado importante en Cali, 2-1, le ganamos al América. Y desafortunadamente en Bogotá no jugamos como teníamos que jugar y perdimos 1-0. Y lo más duro es que perdimos desde el tiro penal. Yo me acuerdo de ese momento y yo me acuerdo que yo me fui caminando y fui y me senté en uno de los verticales, recostado en uno de los verticales del arco norte, creo. Y bueno, me acuerdo que Iván López llegó ahí y bueno, y me habló y bueno, me levanté, pero fue una tristeza muy grande, muy, La muy grande. más cruda del fútbol, esa tristeza. Yo creo que sí, porque es un torneo internacional y que tuvimos todo para ser campeones, pero el fútbol es así y yo todavía no olvido eso, es que es difícil, Sí. pero bueno. Ahora seguimos en el fútbol de otra manera, todavía jugando, porque lo sigo haciendo y creo que lo sigo haciendo bien, más en mi edad. Y con mi escuela en Calarcá, Quindío, que ya vamos para 4 años y no es fácil, pero uno trata de inculcar, de enseñar, de mejorar a todos esos niños que van llegando no para sacarlos profesional, porque uno tiene que ser claro, No es tan fácil. no es fácil. Uno trata de trabajar y de pronto buscarles posibilidades, pero la idea es la labor social, la persona, La ayudarlos, formación. la formación, eso es lo que buscamos en la escuela, pero vivo muy contento con la escuela. Claro, y dentro de sus compañeros también tuvo otro mundialista, ¿no? Leider Preciado, el Santa Ajá, Fe, jovencito. el morochito, no, el morochito es una calidad y nos hablamos todavía. El Morocho, una gran persona, la íbamos muy bien, Agustín Julio, no todos, Iván López, todos, Roberto Vidal, es que me acuerdo, Los Rolos. Lucho García, todos los rolos, espectacular, la iba muy bien con todos, Matallana, todos. Sí. Entonces, ¿Y cómo era ese Leider? no, Leide era una persona muy contenta, siempre era feliz, recochaba, eh, trabajaba como tenía que ser, pero la amistad era con todos, la mayoría, éramos muy, muy apegados, no salíamos del entrenamiento, nos íbamos, ¿no? Nos poníamos a charlar en el camerino vamos a comer algo, a tomar algo ahí cerca, y lo hacíamos y nos íbamos, pero con Leider, excelente, yo me puse muy feliz
cuando lo llamaron a la selección, cuando el gol que hizo en Chile fue. Sí, los 2 goles en Chile que Eh, lo pusieron en el no, Mundial. feliz. Y él se lo merecía porque, como todos nosotros, en el fútbol se sufría mucho y tuvo esa posibilidad, esa oportunidad y la aprovechó. Después de Millonarios, el clásico era con América, como el más duro, el más fuerte, como el que se sentía una rivalidad Sí, Nacional América, también. ¿Y qué todos esos América le partidos. tocó? ¿Qué América le tocó de rivales? ¿Con qué jugadores? Hijo de pucha, el Aguama Cardona, el finadito Rincón, Frey, creo que Jaro Lozano, no, de ojos muchas monstruos. Uf, figuras. Y Nacional, grandes, grandes. Nacional, Chicho Serna, creo Leonel Álvarez, Alexis, el Bendito, un chomago, ¿no? Amaranto, En el Amaranto Medellín. Perea, Iván Ramiro. No, no, es que eso eran un poco de monstruos. Y todos esos casi todos trascendieron a nivel internacional, Sí. ¿no? Frey, Iván, Ramiro, Telles, Amaral. Aristizábal, uy, no, es Sí. mucho, mucho, mucho jugador. ¿Algún jugador con el que la tuviera casada usted, que le tocara duro y a él también le tocara duro con usted? No, pues uno casi siempre, más que todo, era como con los defensas centrales o los volantes. Pero no, lo normal, fuego fuerte. Por ahí nunca faltaba el roce, pero de alegar, de hablar tanto, no. Eso allá en la cancha, nos decíamos los que no teníamos que decir y afuera nos abrazábamos, nos saludábamos, nos despedíamos normal. Y ya. Eh, Todo se queda en la cancha. sí, claro. David, y lo otro, usted es inconfundible, ¿no? El look. eh, ¿De Sí, cuándo tienes el look? ¿Desde siempre o pues pucha, yo creo que por ahí desde los más de 30 años. lleva? Sí, siempre desde pelado me gustó, que yo veía mucho fútbol argentino y la mayoría de los argentinos tenían el cabello largo y a mí me fue gustando ese look y bueno, sí, me lo cuido mucho, Sí, porque si uno no se lo cuida, la verdad que el cabello no va a estar bien y claro. siempre me lo cuidé y bueno, y así a mí cada rato me dicen, y entonces, el bolillo cuando me lo encuentro, Juan José Peláez, y entonces, ¿usted cuándo se va a quitar, cuándo va a motilar, pues? Juan ¿Usted qué José les dice? Peláez en Santa Fe, una reunión con todos, cachacita, cuando córtese un poquito el cabello, que quede más cortico. Yo, listo, profe, no, yo me lo despunto, mañana me lo hago. Al otro día llegué y las punticas, cachacita, y entonces, Ah, pero ya. no, profe, ya me lo despunté, ahí, hasta ahí es donde me lo puedo cortar. Y bueno, eso es algo que a uno le gusta. ¿Es más conocido por la cachaza o por la melena? ¿O por el fútbol? Yo creo que por ambas. Sí, cachaza Yo y creo la que por melena. ambas y por lo que jugué fútbol. Pues la cachaza pues viene de mis viejos porque mis viejos tenían un trapiche, una molienda de caña. Ese es el proceso que sale de la caña, de la panela. La cachaza cuando son tres, cuatro pailas, donde va entrando el líquido de la caña cuando se va machacando, moliendo y en fuego, las Sí, calderas. La espumita cuando va hirviendo, esa es la cachaza, se va sacando, se va echando una paila hasta que queda la última paila, que ahí es donde queda el residuo. sí. Eso es un alimento que es muy bueno para los animales, para los caballos, las vacas, los cerdos. Pero había gente que lo consumía. ¿Por qué? Porque es un líquido dulce. Y así, desde que yo empecé a jugar fútbol, me apodaron así. ¿Y le gustó? ¿Le gusta a usted? Pues Una marca registrada, sí, ¿no? no, no, no veía, no, y bueno, está bien, pero nunca dije, no, no me gusta, no, me sentía bien. Sí. Los más calidosos con los que jugó, 5 que haya jugado, usted en el mismo equipo que jugaba mucho fútbol. En el mismo equipo, fue pucha, no, es que hay tantos, hay muchos. Pero, Por ejemplo, así no, pues no, no que jugaran en la mitad o algo, por ejemplo, el Chechito Angulo en esa época, el Piripi, ¿quién más? Carlos Rodas. a los Andrés Rodas sí en el Quindío. El finadito Lucio España, que estuve con Lucio él en España, Pereira, sí. Jugó en Nacional también, Roberto Bucaramanga. Vidales, El Rolo, un zurdo, monstruo, exquisito, ¿no? Iván López, en varias posiciones, muchos, muchos, muchos jugadores. Se me escapan muchos, pero uf, en ese entonces se veían muy buenos jugadores. Se ven, porque ahora también se ven, y hay monstruos también, pero en esa época que era mucho más difícil,
porque el fútbol era mucho más de marca, más de correr, más de meter. Ahora el fútbol se juega, ahora dejan jugar más. Un delantero que usted haya, que lo hubiera puesto a cobrar usted a un centro delantero, ¿quién fue? Pero ese no fue mi época, yo siempre lo admiraba. El Búfalo de San Luis. Juan Gilberto Funes. Oh, yo miraba ese monstruo, yo lo miraba. Sí. También admiraba a Iguarán, me gustaba mucho Iguarán, pero de esa época, Potentes los dos, ¿no? unos animales. ¿Y alcanzó a enfrentar a Iguará? No, 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 ¿No? ya ellos ya son Están- mayorcitos, pero siempre me llamaba mucho la atención, mucho. ¿Qué es el fútbol para usted? Fue mi vida y sigue siendo mi vida, porque fueron sacrificios. En mi época no era fácil jugar al fútbol, más profesional. Sufrí mucho, me sacrifiqué mucho, mis viejos sufrieron mucho, porque yo salí de mi casa en esa época, salí como a los 15, 16 años, Si era difícil que los dejaran y salir de uno su de casa, un ¿no? pueblo, de una vereda, fue pucha, ¿no? Mis viejos lo primero que me dijo, no, usted no se va solo, no se va. Yo le dije, viejos, déjeme venir, les rogué, y ellos hasta que se dieron, no sé cómo se dieron, que en ese entonces me fui fue para las reservas del Deportivo Cali. Ah, ok. Y, y bueno, y yo creo que valió Valió la el pena los esfuerzo, esfuerzos, todo, todo. todo. David, ¿qué clase de profesor es usted allá en la escuela? Yo soy, Exigente, sí, me gusta enseñar mucho, corregir. claro. Me gusta trabajar mucho, hacer los trabajos específicos por zonas, defensas, volantes, definición con los delanteros. Me gusta trabajar los porteros. O sea, está en todo. Yo dirigí mucho, inferiores, dirigí mucho, pero ahora estoy más metido en eso, Formar. en ver los partidos. Ah, ok. Entré en una categoría, la más grande, en mi escuela, pero la dirige otro profe, pero yo los entreno y les hablo mucho sobre el compromiso y la disciplina, porque ahora los muchachos de ahora no son fáciles. Sí. Les da lo mismo si van o no van, o si juegan o no juegan, o hay niños y jóvenes que no entrenan en la semana y en los partidos se presentan. Entonces son cositas que hay que saber manejar, pero me gusta mucho trabajar En esas, en esas cositas. claro. La ciudad más difícil para jugar, para ser futbolista, quizá por las mujeres, por la fama, por la noche, ¿cuál fue? Bogotá, Armenia, A Pereira, ver, Tuluá. yo gracias a Dios fui una persona muy tranquila, muy juiciosa, muy disciplinada. Nunca, pues le digo, no me gustó el trago porque me hace daño. No digo que no tomé, Sí, pero joven. sí. Y de pronto cuando empecé a jugar fútbol profesional, pero yo veía que el trago me hacía daño. ¿Guayabo qué? Sí, que al otro día no me paraba, al otro día dolor en todos lados, no comía nada, mal del estómago, bueno, todas esas cosas. Y yo dije, no, no puedo tomar. Y así fue. Y así soy ahora. Yo juego mis partiditos, terminamos el grupo, me ofreció una cervecita, me la tomo, me despido y me voy. Claro. Entonces yo creo, porque en mi época había ciudades, digámoslo Bravas, ¿no? así, calientes. Es Sí. una ciudad muy caliente, que era Pereira. Uf, Es una ciudad hermosa, una belleza, pero se prestaba mucho para la noche, las mujeres, pero bueno, yo no caí en eso. Bogotá igual, y Bogotá igual por lo grande y todo, pero capital. capital, eso, yo creo que eso fue buena decisión mía, porque pues, lo que a uno le hace daño, ¿para qué lo toma? Lo mejor que se dijo de Cachaza. Lo mejor que dicen Lo, de Cachaza. lo mejor, me lo siguen diciendo, gran persona, y, y un jugador que deja todo en la cancha. Y lo que no le gustó que dijeran alguna vez de la prensa, de alguna Eh, crítica que no, mira que no, no le dieron mucho palo, ¿no? sí, me daban palo, pero yo decía, tienen razón, porque uno como jugador sabe cuándo lo hace bien y cuándo no. Sí, uno siempre sabe. Y yo no escuchaba radio, yo veía los resúmenes de los Noticieros y partidos, ya. pero no escuchaba radio, porque uno escucha radio y sabe que hay periodistas que no van a hablar bien de uno.
Entonces, de pronto por ahí los escuchaba, pero listo, tengo que trabajar más. Si ellos están diciendo, aunque no tengan la razón o no lo comparto lo que dicen, voy a trabajar más y me voy a exigir. No fui un jugador pues que le gustó a todo mundo, pero yo creo que hubo muchas personas que gustaron de mi fútbol y yo me siento muy agradecido y muy feliz por lo que hice en el fútbol, Claro. que de pronto podía haber hecho mucho más y a mí yo quedé muy feliz una vez que me llamó Francisco Maturana. ¿Qué le dijo el profe? Francisco Maturana, por intermedio de un profe muy allegado a él, me dijo, háblele a la cachaza que veo que anda bien y que de pronto tiene la oportunidad de que venga un microciclo. Y ese profe me dijo, cachaza, esto y eso. Y bueno, y yo feliz. No tuve la oportunidad, pero bueno, me llamó el maestro y por ahí cuando lo encuentro siempre lo saludo, lo abrazo y bueno, pero eso fue algo lindo para mí. Aparte de Santa Fe, ¿algún otro grande lo tuvo cerca? Sí, claro. ¿Cuál? Cuando yo estuve en el Pereira Nacional, me quería traer aquí a la ciudad de Medellín, cuando estaba Juan José Peláez con el Nacional, pero los directivos de Pereira no me dejaron, no me dejaron venir, porque yo en el Pereira me fue muy bien. La hinchada me quería muchísimo y el directivo en ese entonces me dijo, cachaza, yo no lo puedo dejar ir porque la hinchada. Y me echó la gente encima ahí. Yo le decía, maestro, pero piense en mí. Y bueno, no y no, y listo, pero bueno, eso lo quiso el de arriba, que fuera así. Así es. David, de pronto, algo que se le haya quedado por decir en esta charla, para la gente que lo quiere, que lo estima, para los otros que lo reconocen, porque aún firma autógrafo, le piden fotos, incluso algunos que ni lo verían jugar a usted. No, a toda la gente que me vio jugar y los que de pronto ahora último me están viendo, agradecerles por ese cariño que siempre me han tenido, porque es lindo que se le acerquen a uno a pedirle en autógrafos, fotos, que lo recuerden a uno. Y eso es lo mejor, la gente que siempre está ahí, que se acuerda de uno y ese cariño que le demuestran siempre. David, muchas gracias por este No, espacio. a usted, muchas Muchas gracias gracias. por la invitación.